Saludos mis estimados, pues hoy es el tiempo de poder compartir acerca de la necesidad de un milagro en nuestras vidas. Vamos a escuchar un cántico y de ahí a proseguir con el desarrollo del tema que espero sea de mucha bendición. Los invito a participar de este momento de la iglesia online con la intención de bendecir sus vidas y también la mía. Yo te amo por la paz que tú me das de tu mano. Recibo seguridad, necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario que yo te busque a diario por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Porque mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Y tú eres mi bendición. Por lo que hiciste allí, que diste tu vida por mí. Por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios. Por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que nosotros podamos buscar a diario de la bendición, la misericordia y la fortaleza del Eterno. En esta hora ruego para que la eficiente presencia del Espíritu Santo, del Ruach, cada sea sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, que pueda ser bendecida tu familia y también la mía. En el Evangelio según San Mateo hay una lectura bastante especial. Creo que en estos tiempos que estamos atravesando de manera global, tenemos la necesidad de un milagro. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él y dijo estas palabras: Mi hija acaba de morir. Le dijo: pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento una mujer, quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua, se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó: si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese mismo instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo Jesús. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se burló de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña
y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Aquí tenemos dos historias de milagros muy importantes. La primera habla de Jairo, que busca con ansias a Jesús para poderle rogar que le acompañe porque su hija había muerto. Muchos de nosotros tenemos hijos. Tenemos aquí el escenario de un padre angustiado, de una hija que estaba muerta, de una mujer que padecía hace 12 años de un flujo de sangre. Posiblemente, dicen los expertos en esto, que era un cáncer o un tumor que tenía y por eso tenía las hemorragias continuas de sangre. Entonces, tenemos a un padre angustiado. Como muchos en esta generación nos preocupamos o nos angustiamos por nuestros hijos, por cuál será el destino, por una generación que está cayendo en las drogas, en el abuso de ellas, en el alcohol, en una rebeldía temprana, en una ingobernabilidad, en una insujeción, y padres también desesperados o enredados, que estamos muchos en conflictos, en situaciones muy delicadas, sin poder gobernar nuestras propias vidas, sin poder gobernar el hogar, sin poder gobernar o dirigir los hijos, a causa de la carencia o la falta de un entrenamiento de poner como prioridad la necesidad de la salud familiar. Estamos hablando en este tema de la necesidad de un milagro. Yo tengo la necesidad en esta generación de poder ver los milagros también de Jesús. Es cierto que hay un milagro en la salvación. También hay un milagro en cada día despertarse. Pero hay milagros que Jesús hizo en su época y que también hicieron sus discípulos y aquellos que él entrenó y equipó en ese tiempo por la autoridad que él les da, según lo dice en Mateo capítulo 10. Él a sus discípulos los invistió de autoridad. En esta generación es la generación de oyentes y de creyentes, con poco compromiso a poder ser discípulos o seguidores fijos del Mesías. Mientras Jesús decía estas cosas, el líder, dice, de una sinagoga, se le acercó y se arrodilló delante de él. Una actitud tanto humilde como una posición humilde. No solo le rogó a Jesús que fuese a su casa, sino que también se postró, se arrodilló. Y creo que algo que nosotros debemos aprender a cultivar cada mañana y cada amanecer, cada noche y cada vez que tengamos necesidad, y aún no necesidad quizás de alimentos, de un milagro, de pagar una deuda, o de hijos que tristemente hemos perdido el control por diferentes circunstancias. Es necesario poder clamar una vez más a aquel que puede darnos su socorro. Hijos que quizás están muertos, no físicamente, pero están muertos en cuanto a sus sueños, en cuanto a esperanza, en cuanto a anhelos, en cuanto a ganas de lograr algo exitoso en la vida. Están muertos, están fuera de control. Entonces necesitamos nosotros como padres clamar a aquel que pueda hacer un milagro en nuestros hijos, devolverles la vida, devolverles los sueños, devolverles las ilusiones, devolverles las ganas de vivir. Sin duda que tienen que verla en nosotros reflejados. Entonces ahí tenemos a un padre con una circunstancia muy grave, muy lamentable, muy dolorosa. Solo los padres pueden sentir las tragedias que sus hijos viven y sobre todo en esta generación, tanto en el colegio como en la universidad o en nuestras comunidades, en nuestros barrios que están siendo severamente atacados por la violencia en este tiempo y que tenemos que reconocer que muchos hemos perdido el control. Es tiempo de humillarse, de arrodillarse, de clamar al único que puede darnos salvación y socorro como padres y también a nuestros hijos. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él, hablando de Yahshua. Justo en ese momento una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua,
se le acercó por detrás, tocó el filo de su manto, el filo de la túnica de Yahshua o de Jesús, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Entonces vemos aquí una mujer que se esfuerza, que había escuchado mucho de Jesús y que en este momento tenía la oportunidad de tocar a aquel personaje que podía darle el milagro que ella necesitaba. 12 años de sufrimiento, 12 años de pasar por manos de médicos, de curanderos, quizás de brujos, de hechiceros, de engañadores, y nada ni nadie había podido sanarla. Cuando ya los recursos muchas veces se nos agotan, nosotros acudimos a pedirle, a clamar a Yahshua HaMashiach un milagro para nuestra salud. En este caso física o literalmente, pero muchas veces nosotros necesitamos milagros en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra forma de pensar, milagros en nuestra forma de amar. Necesitamos un milagro, porque mucho tiempo ya hemos venido quizás arrastrando problemas familiares, problemas intrafamiliares, problemas de parejas, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas en negocios o empresas. Mucho tiempo. Y a veces las fuerzas ya no nos quieren acompañar, queremos desistir, queremos abandonar. Así que es necesario y es pertinente que demos ese paso, ese esfuerzo, y que en nuestra fe o creencia podamos quizás cerrar nuestros ojos y en lo espiritual tocar a Jesús y clamar que por favor nos libre o nos libere de nuestro sufrimiento, porque si Él no interviene, es posible que la muerte se transforme en una realidad. Esta mujer fue en medio de la multitud, es un esfuerzo, no le dio vergüenza, tocó el manto de Jesús y por la fe que ella había desarrollado recibió el milagro. Usted y yo necesitamos que el Padre nos otorgue ese privilegio de tener fe. Yo necesito realmente crecer en fe en varias áreas de mi vida y suplico al Padre que la alimente, concediendo los milagros que hoy necesitamos. Y que sin lugar a dudas muchos de ustedes también los necesitan por la angustia que están viviendo en su hogar, en su familia, en su trabajo, en su salud. Verso 22 dice: Jesús se dio vuelta y cuando la vio le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese mismo instante. Me agrada de Yahshua HaMashiach o de Jesús que él pues tenía sus tiempos de intimidad a solas y cuando estaba en público solo hacía decretos: ánimo, tu fe te ha sanado. Esas fueron las palabras que declaró sin duda por la autoridad que el Padre le había delegado para poder hacer sanidades, milagros y prodigios en esta generación. Y creo yo que tanto tú como yo en esta noche, si el Padre le place y nos regala esa misma fe, podemos recibir milagros en aquellas áreas que a veces nos desesperamos, nos angustiamos y nos perturbamos. Perdemos la paz y a veces hasta el sueño. Esta mujer, sin lugar a duda, con un gozo inefable, al recibir su milagro de parte de Jesús, regresó contenta y la aflicción que había cargado por 12 años llegó a su fin al tener su feliz encuentro con aquel que puede hacer aún en este tiempo milagros. Verso 23, Mateo 9, versículo 23. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. En estos tiempos, por lo menos en la ciudad de Esmeraldas, ahora se acostumbra a sepultar a los muertos con música. Aquí hay una ruidosa multitud también, parece tanto la ciudad de Esmeraldas, nuestra ciudad, que estaban haciendo ruido, música, delante de la familia o del muerto o del difunto.
Verso 24, Jesús con toda autoridad le dijo, salgan de aquí, por favor. Les dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de Jesús. Quizás mucha gente se va a reír de ti al que tomes una decisión de orar en tu casa porque nunca lo habías hecho. Quizás tu misma familia te va a ver de forma asombrada, anonadada. Pero déjame decirte que es tu necesidad y es la mía, que somos nosotros los que tenemos necesidad urgente de milagros en todas las áreas de nuestra vida, en el área familiar, en la crianza de los hijos, en las áreas emocionales no sanadas, en pasados y recuerdos dolorosos que muchas veces arrastramos, y que el único que puede hacer milagros en tu vida y en mi vida es Jesús, porque ya hemos agotado todos los recursos en otras partes. Salgan, les dijo Jesús. Y de pronto tú vas a tener que decirle, yo también, a muchas personas que salgan de nuestras vidas, porque de repente son distractores o son estorbo para desarrollar tu fe. O a veces tu propia o mi propia incredulidad o falta de esfuerzo, de búsqueda de todo corazón ha impedido. Quizás también pecados en nuestras vidas ocultos, quizás pereza, ociosidad, quizás religiosidad en la vida evangélica cristiana o la denominación que tú sigas, que es una falsa fe, que clamas y no sucede nada, que aunque gritas, lloras y haces dramas, no recibes tu milagro, porque a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo no los podemos manipular. Él va a aceptar un corazón contrito y humillado. Él va a aceptar a una persona que reconoce que no tiene el poder para ejecutar milagros. Mira, y la oración no es poderosa. Realmente el que tiene el poder para responder a tu oración es Jesucristo, es el Abba, es el Espíritu Santo. Porque a veces hablamos de oración poderosa y no hay tal cosa. Hay una oración sencilla y humilde que es la que tú y yo podemos hacer. A veces hacemos largas oraciones sin tener en financiamiento o en el banco de nuestra fe realmente el crédito necesario de parte del Eterno para poder recibir el milagro. Hoy tenemos que aceptar que necesitamos tanto de Yahshua HaMashiach o de Jesús, del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo, del Abba Kadosh, de nuestro Padre Santo o de nuestro Elohim, para que nos conteste nuestras plegarias. Si no, sucumbiremos en la angustia, en el estrés y las tragedias que están arrastrando como un remolino gigantesco a toda una generación. Necesitamos milagros. Así que es necesario que nosotros podamos hacer esto. Jesús dijo, la niña duerme, porque Él era el Señor de señores, toda autoridad en el cielo, aquí en este mundo y debajo de la tierra. Solo duerme. Entonces, si hay gente que se burla. Verso 25. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús, Yahshua HaMashiach, entró, tomó la mano de la niña y ella se puso sobre sus pies. En una versión dice, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Niña, levántate. Y como el Señor tiene autoridad, Él es la resurrección y la vida. Él es el que puede decir sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él es la resurrección, Él es la vida, Él es el aliento, Él es la esperanza para toda una generación y también para nosotros. Hoy es el tiempo para tu vida y para mi vida. Padres angustiados, desesperados porque no sabemos o no saben qué hacer, cómo ayudar a nuestros hijos, cómo motivarles a estudiar, a tener una profesión, si las cosas del mundo, de internet o las redes sociales, las adicciones modernas son más atractivas. Hogares que solo tenemos una estructura física, pero no hay ese calor, ese afecto, porque nos hemos materializado y nos afanamos por tener cosas en vez de bienes. Y hablando de bienes, de amor, de afecto, de cariño, de ternura. Y aquel que lo puede hacer todo posible. Entonces, padres desesperados, una generación de hijos sin futuro que están muertos al amor, a la paz, al gozo, a los sueños, a las ilusiones.
abandonados a la droga, al sexo, al alcohol, a las fiestas, a las locuras, a los grupos en red, muertos, que si el Señor no los resucita, será lamentable el final. Y también madres que sufren, que arrastran situaciones dolorosas por años y que necesitan un milagro, tanto en la parte física, en la salud, como en la parte de las heridas emocionales. Hoy te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás. Los milagros los realiza el Maestro por excelencia, Jesús. Ahí donde estás o buscas una habitación o un baño, cierra la puerta si no tienes privacidad o si tienes todo el valor para hacerlo aún ahí cuando escuchas este mensaje. Y en las áreas que tú necesitas un milagro, en heridas del pasado, heridas emocionales, recuerdos dolorosos, traumas, en situaciones espirituales, en decepciones quizás en las iglesias. Hoy es necesario buscar al dueño de las iglesias, al Señor de señores, aquel que sigue haciendo milagros. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y en una calma absoluta respira y suelta todo espíritu de opresión, de angustia, de miedo, de pánico que te ha sobrevenido por un futuro incierto, una enfermedad en tu cuerpo, un miedo a morir sin terminar de criar o educar tus hijos. Hoy es el tiempo. Y que tú puedas poner tu mano quizás sobre tu objeto tecnológico, tu pantalla. Y puedas decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados. Me reconcilio contigo, reconozco que lo he hecho en mis propias fuerzas y que me he desgastado. Hoy dile, vengo a ti, permíteme tocar en fe, tocarte y recibir el milagro que necesito, ya sea en el área financiera, ya sea en el matrimonio o la familia. Y si has fracasado ya una y dos veces en el matrimonio, en la pareja y no sabes qué hacer, pues ese es el momento para pedirle un milagro, sanidad en el pasado, cerrar puertas con el pasado, sanar el corazón y la mente, el espíritu y el alma, y tener un nuevo comienzo. Si tú miras a tus hijos con miedo, con pánico, con temor, al ver cómo está la generación actual, dile, Señor, yo pongo mis hijos en tus manos y te pido un milagro. Vuélvelos a ti, atráelos con cuerdas de amor, porque en mi religiosidad, en mi sistema de ser evangélico, no los atraigo hacia ti ni hacia mí, los estoy perdiendo. Y es necesario que tú intervengas y que tu Espíritu Santo los convenza de la necesidad de buscarte. Para todos aquellos que tienen un problema de salud, en esta hora pedimos autoridad y que el Espíritu Santo a través de este medio toque cada vida y cada corazón que esté dispuesta y que crea o que quiera alimentar y crecer en su fe. Y que sea tan sencillo para decirle, Señor, yo creo en ti, pero necesito que hagas un milagro y me des el milagro de la fe para poder recibir en este momento y en este instante el milagro, la paz, la sanidad que necesito. Ven a habitar en mi vida y en mi hogar de forma permanente. Padre, yo te necesito. Necesito de forma real, no emocional, no en los dones, talentos y habilidades, sino en el fruto de tu Espíritu, llenar mi corazón de tu paz, de tu gozo, de tu amor. Y me des templanza y firmeza para poder batallar mis batallas y tener victorias en el poder de tu nombre. Dígale, gracias, Padre, hoy recibo el milagro en el nombre de Cristo Jesús, porque sé que quieres hacerme bien y no mal todos los días de mi vida. Declaro en bendición mi vida en el nombre de Jesús, porque Él vino a salvar, no a condenar, Él vino a liberar, no a perder. Ahí donde estás, respira y suelta y recibo mi milagro en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grandemente, que tus milagros sean concedidos
que toda prueba o adversidad que tú estés pasando, el Padre te conduzca a la obediencia de sus ordenanzas y sus mandamientos, porque es a través de ellas, no de sacrificios, sino de obediencias, ya que el Padre dice, obediencia quiero, más que sacrificios, y tus milagros serán concedidos. Dice Deuteronomio 28, que ya no correrás detrás de las bendiciones, sino que si tú decides obedecer amorosamente y con esfuerzo los mandamientos del Señor, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que te da Jesús, tu vida será prosperada y enriquecida de manera sobreabundante. Shalom, la paz del Señor. Recuerda inscribirte en este canal, recuerda compartir con otros esta palabra de bendición en este nuevo tiempo. Te saluda el Hijo Pródigo.